¿Alguna vez has sentido que algo de cómo te han explicado la vida simplemente no encaja, como si faltara una pieza importante que nadie menciona? Quizás has tenido esa extraña sensación de que tus decisiones no son tan libres como parecen, de que el mundo es más frágil y extraño de lo que te enseñaron, o de que vives siguiendo reglas invisibles sin cuestionarlas jamás. En este video, profundizarás en profundas verdades filosóficas que casi nunca se dicen en voz alta, no porque sean falsas, sino porque son demasiado incómodas. Verdades que abordan la identidad, la realidad, el tiempo, el sufrimiento y el sentido de la vida, y que, al comprenderlas, cambian por completo tu visión de ti mismo y del mundo. Si alguna vez has sospechado que la realidad no es exactamente lo que parece y quieres entender por qué estas ideas pueden trastornar tu mente, quédate hasta el final. Antes de continuar, comprueba si ya estás suscrito al canal. Aquí, cada semana, hay nuevos vídeos para ayudarte a ver la vida de otra manera, con más autenticidad y fuerza. Sigamos. Siempre has aprendido que el mundo existe ahí afuera, sólido, independiente, y funciona igual contigo o sin ti. Pero ahora imagina, con calma, la incómoda posibilidad de que todo lo que llamas realidad solo aparezca porque tu mente está ahí para percibirlo. No accedes al mundo directamente, accedes a sensaciones, interpretaciones, imágenes mentales y significados creados internamente. Colores, sonidos, formas, todo esto no está exactamente afuera, sino que surge como una experiencia dentro de ti. Lo que llamas realidad puede ser menos un territorio externo y más un fenómeno interno continuo, que ocurre en tiempo real en tu conciencia. Cuando miras algo simple, como una pared o tus propias manos, tienes la sensación de que existe antes y después de tu mirada. Pero mira más a fondo, nunca experimentas la pared en sí, solo la percepción de ella. Si tus sentidos fallan, el mundo falla con ellos. Si tu atención cambia, la realidad cambia. Si tu interpretación cambia, el significado cambia. Esto plantea una pregunta incómoda que a casi nadie le gusta hacerse: si todo lo que experimentas pasa por el filtro de la mente, ¿hasta qué punto tiene sentido decir que la realidad existe independientemente de quien la percibe? Quizás el impacto no resida en aceptar que la realidad no existe fuera de la mente, sino en darte cuenta de cuán ciegamente confiaste en esta idea sin siquiera ponerla a prueba. Desde la infancia, te han enseñado a creer que hay un ahí fuera, fijo, y un aquí dentro, frágil. Pero en la práctica, lo que llamas el mundo solo aparece cuando estás consciente. En un sueño profundo y sin sueños, ¿dónde está la realidad? No desaparece físicamente, pero desaparece por completo para ti. ¿Y si lo que realmente importa no es el mundo en sí, sino la experiencia consciente que lo revela? Puede que sientas resistencia ahora porque esta idea amenaza los cimientos de la seguridad que has construido. Si la realidad depende de la mente, entonces no eres solo un observador pasivo, sino parte activa de lo que sucede. Esto es aterrador porque rompe la noción del control externo y también disuelve la comodidad de culpar al mundo por todo. Al mismo tiempo, abre una puerta poderosa: si la realidad aparece a través de tu conciencia, entonces cambiar tu percepción puede ser más transformador que intentar cambiar el mundo a la fuerza. Esta es la verdad que casi nadie admite en voz alta, no porque sea absurda, sino por ser demasiado profunda. No vives dentro de la realidad, vives la realidad como una experiencia. El mundo que conoces no sucede fuera de ti, sucede dentro de ti. Y al darte cuenta de esto, algo comienza a cambiar silenciosamente: la certeza de que eres pequeño ante el mundo comienza a debilitarse, mientras surge la sospecha de que la mente no es un detalle de la existencia, sino el escenario mismo donde todo sucede. Creciste creyendo que eliges lo que quieres, que tus deseos nacen de tu voluntad consciente y que tus decisiones son prueba de tu libre albedrío. Pero observa con honestidad: ¿elegiste que te gustara lo que te gustaba? ¿Elegiste sentir atracción por ciertas cosas y rechazo por otras? Incluso antes de decidir, el impulso ya ha aparecido. El deseo surge ya hecho, y solo entonces creas una historia que dice que fuiste tú quien eligió. La sorpresa comienza cuando te das cuenta de que la libertad puede residir menos en la elección y más en la reacción automática a fuerzas invisibles. Observa cómo surgen tus pensamientos sin pedir permiso.
Un deseo surge, un miedo emerge, un impulso te empuja en cierta dirección. No programas estos momentos, simplemente ocurren. Cuando dices decidí, normalmente solo estás validando algo que ya estaba sucediendo dentro de ti. La mente observa el impulso y rápidamente se atribuye el mérito, creando la ilusión de control. Esto no significa que seas débil, simplemente significa que la dinámica interna es más profunda de lo que te han enseñado. Gran parte de lo que llamas elección es condicionamiento repetido. Experiencias pasadas, emociones acumuladas, recuerdos, hábitos y patrones emocionales moldean tus reacciones sin que te des cuenta. Cuando aparecen dos opciones, la decisión ya está tomada antes de que siquiera pienses. Tu cuerpo siente antes de que la razón lo explique. La idea del libre albedrío absoluto comienza a tambalearse cuando comprendes que reaccionar no es lo mismo que elegir conscientemente. Esto causa incomodidad porque amenaza la identidad de quien tiene el control. Si no eliges tus deseos, ¿quién manda? Pero quizás el problema no sea perder la libertad, sino comprender dónde reside realmente. Puede que no elijas el impulso que surge, pero puedes observar cómo actúa en tu interior. En este espacio de observación, algo nuevo comienza a emerger, no un control forzado, sino la conciencia del movimiento interno. Cuando te das cuenta de esto, algo cambia profundamente. En lugar de luchar contra tus impulsos o culparte por ellos, empiezas a verlos como eventos que surgen y pasan. La sorpresa del libre albedrío no es darte cuenta de que no lo eliges todo, sino descubrir que hay algo dentro de ti que observa todo lo que sucede. Y es precisamente ahí donde la vida deja de ser una reacción automática y se convierte gradualmente en comprensión consciente. A menudo dices soy así como si esa frase disipara cualquier duda, pero rara vez cuestionas el origen de esa idea. Al observar con más atención, te das cuenta de que todo lo que llamas identidad se compone de recuerdos, historias repetidas y etiquetas aprendidas. Tu nombre, tu personalidad, tus gustos e incluso tus miedos no surgieron de la nada, se construyeron con el tiempo. Lo que llamas yo puede ser simplemente una colección organizada de recuerdos que intentan parecer sólidos y continuos. Observa cómo te defines a ti mismo con base en el pasado. Defines quién eres con base en lo que has vivido, lo que otros han dicho de ti y lo que crees haber hecho. Pero si los recuerdos se borraran uno a uno, ¿qué quedaría? Sin recordar la infancia, los errores, los títulos ni el dolor, ¿seguiría existiendo un yo fijo? Esta pregunta es inquietante porque revela que la identidad depende más de la memoria que de la esencia. La personalidad solo perdura mientras el recuerdo se mantenga vivo. Lo más curioso es que cambias constantemente, pero sigues usando la misma etiqueta para reconocerte. Surgen diferentes pensamientos, surgen emociones contradictorias, los valores se transforman, pero la mente insiste en que todo esto pertenece a la misma persona inmutable. Esta continuidad es una narrativa, no un hecho. La identidad funciona como una historia que necesita ser contada indefinidamente para no disolverse. Cuando te das cuenta de esto, empiezas a notar cuánto juegas un papel invisible. Este rol brinda seguridad, pero también prisión. Al creer que eres algo fijo, empiezas a defender esa imagen, incluso cuando ya no tiene sentido. Hay comportamientos que mantienes simplemente porque se alinean con la idea que tienes de ti mismo. La identidad, entonces, deja de ser un punto de referencia y se convierte en una limitación. No actúas con libertad, actúas para mantener la consistencia del personaje que crees ser. Cuando este constructo empieza a desmoronarse, surge el miedo al vacío. Si no eres tus recuerdos, ¿quién eres? Pero junto con este miedo, nace algo silencioso y liberador. Al darte cuenta de que el yo es un constructo, dejas de cargar con él con tanta carga. La vida sigue sucediendo, los pensamientos siguen surgiendo, las emociones siguen pasando, pero ahora sin la obligación de mantener una imagen fija. Y en este espacio, algo más auténtico empieza a respirar. Has aprendido a ver el tiempo como una línea continua, donde el pasado ha quedado atrás, el futuro aún no ha llegado y el presente es solo un punto de paso. Pero cuando observas tu experiencia real, te das cuenta de algo extraño, nunca has vivido el pasado ni el futuro. Todo lo que sucede, sucede ahora.
El pasado solo aparece como un recuerdo en el presente, y el futuro solo emerge como una imaginación en el presente. Tu forma de entender el tiempo puede ser más una construcción mental que una realidad concreta. Cuando te lamentas por algo que ya sucedió, el evento en sí ya no está presente, solo el recuerdo. Cuando sientes ansiedad por lo que está por suceder, no es el futuro lo que te afecta, sino una proyección mental que sucede ahora. El tiempo, tal como lo experimentas, siempre es inmediato. La mente crea una narrativa de continuidad para organizar la experiencia, pero esto no prueba que el pasado y el futuro existan como crees. Existen como pensamientos, no como experiencias directas. Observa cómo el reloj mide números, no momentos vividos. Marca segundos, pero no mide la conciencia. 2 minutos pueden parecer eternos o desaparecer en un instante, según tu estado interior. Esto demuestra que el tiempo psicológico no obedece a las mismas reglas que el tiempo mecánico. Tu percepción estira, comprime y transforma el tiempo sin pedirle permiso a la lógica. La experiencia real refuta la idea de un tiempo rígido y absoluto. Esta percepción cambia tu relación con el arrepentimiento y la expectativa. Cuando comprendes que el pasado ya no es accesible y que el futuro aún no existe como algo dado, la carga emocional comienza a perder su poder. Te das cuenta de que la mente revive el dolor y crea miedos porque cree en una línea temporal fija. Al cuestionar esta línea temporal, abres espacio para una presencia más intensa, donde la vida no se pospone ni se recrea, sino que simplemente se vive. Cuestionar el tiempo no significa negar la organización práctica de la vida, sino reconocer sus límites. Sigues usando relojes, agendas y planes, pero dejas de estar aprisionado por ellos. El momento presente deja de ser un estrecho pasillo entre dos fantasmas y se convierte en el único espacio real para la experiencia. Y cuando se comprende esto, algo profundo se reorganiza, la prisa disminuye, la ansiedad pierde fuerza y la vida comienza a desplegarse con mayor claridad. Desde pequeño, aprendiste a ver el dolor como algo que debía evitarse a toda costa. Para ti, el sufrimiento siempre parecía una señal de error, fracaso o desviación del camino correcto. Pero si observas tu propia existencia con más atención, te das cuenta de que ningún crecimiento ha ocurrido sin algún tipo de incomodidad. La vida no parece funcionar eliminando el dolor, sino usándolo como mecanismo de adaptación. El sufrimiento, entonces, deja de ser un accidente y se convierte en parte de las entrañas de la experiencia humana. Cuando algo duele, tu atención se ve obligada a detenerse. No ignoras el dolor, sino que te concentras en él. Es en ese momento cuando los patrones invisibles comienzan a revelarse. El dolor emocional muestra donde hay apego, el dolor psicológico muestra donde hay resistencia, el dolor existencial muestra donde estás demasiado identificado con una idea de control. El sufrimiento no parece destruirte, sino exponer estructuras internas que funcionaban automáticamente. Quizás notes que cuanto más intentas escapar del dolor, más se intensifica. Esto sucede porque la resistencia crea conflicto interno. Al luchar contra el sufrimiento, lo alimentas. Cuando observas sin intentar solucionarlo de inmediato, algo empieza a cambiar. El dolor sigue ahí, pero pierde parte de su fuerza. Deja de ser una amenaza y se convierte en un mensaje. No un mensaje cómodo, sino uno extremadamente preciso. Gran parte de la transformación ocurre precisamente donde menos quieres mirar. El sufrimiento te obliga a abandonar falsas certezas, a revisar narrativas y a soltar identidades que ya no sustentan tu vida. Por eso, muchos cambios profundos solo ocurren tras rupturas. El dolor actúa como un punto de ruptura que desmantela viejas estructuras para que otras puedan surgir. Sin esta fricción, casi nada se transforma realmente. Cuando ves el sufrimiento de esta manera, algo cambia en tu relación con él. No necesitas idealizar el dolor ni buscarlo. Pero tampoco necesitas tratarlo como un enemigo. Desempeña un papel silencioso en el funcionamiento de la existencia. Al comprender esto, empiezas a afrontar los momentos difíciles con más claridad. El dolor sigue existiendo, pero ahora no te define, simplemente participa en el proceso que te mantiene en movimiento. ¿Sabías que desde muy pequeño fuiste condicionado a verte como un individuo separado, alguien aislado dentro de tu propio cuerpo,
frente a un mundo externo lleno de otros? Este sentimiento de separación parece tan natural que rara vez se cuestiona. Pero al observar tu experiencia directa, te das cuenta de que esta división no es tan clara. Todo lo que sabes sobre los demás, sobre el mundo y sobre la realidad misma ocurre dentro de la misma conciencia. La frontera entre el yo y el mundo puede ser más conceptual que real. Observa cómo tus emociones se ven afectadas por el entorno y cómo éste cambia según tu estado interior. Cuando estás en paz, el mundo parece diferente. Cuando estás en conflicto, todo parece amenazante. Esto no ocurre porque el mundo cambia instantáneamente, sino porque la percepción se moldea internamente. La experiencia es una danza constante entre lo que sientes y lo que llamas externo. La idea de separación comienza a debilitarse cuando te das cuenta de esta interdependencia. La sensación de ser un yo aislado depende de la identificación con pensamientos e historias personales. Cuando la mente se aquieta por unos instantes, esta separación también disminuye. Solo hay presencia, percepción que ocurre sin un centro rígido. En esos momentos, no te sientes integrado con todo a través de la creencia, sino a través de la experiencia directa. No hay esfuerzo por conectar, porque nada está realmente separado. Esta ilusión de aislamiento alimenta el miedo, la competencia excesiva y una sensación de incompetencia. Creyendo estar solo, intentas constantemente protegerte, acumular posesiones, afirmarte y compararte con los demás. Pero cuando tu percepción cambia, estas necesidades pierden su poder. No porque te vuelvas indiferente, sino porque te das cuenta de que la existencia no funciona en partes desconectadas. Todo influye en todo lo demás, todo el tiempo. Al considerar la separación como una construcción mental, surge un cambio silencioso en tu forma de vivir. Sigues teniendo un cuerpo, un nombre y una historia, pero ya no te sientes aislado por ellos. Las relaciones se vuelven menos defensivas, la empatía surge con más naturalidad y la vida pierde su tono de confrontación constante. Ya no te sientes en desacuerdo con el mundo porque empiezas a darte cuenta de que siempre has estado en el mismo campo de conciencia que observa todo lo que sucede. Te enseñaron a confiar en la lógica como herramienta principal para comprender todo lo que existe. Pensar, analizar, comparar y concluir se convirtieron en sinónimos de verdad. Pero cuando intentas aplicar la razón a las preguntas más profundas de la existencia, algo empieza a fallar. La lógica funciona bien para organizar el mundo práctico, pero tropieza al intentar explicar el origen de la conciencia, el significado y la realidad misma. En ese momento, te das cuenta de que comprender no es lo mismo que vivir la experiencia. La razón necesita conceptos, categorías y separaciones para funcionar. Divide para explicar. Pero la realidad profunda no se presenta en partes organizadas, se manifiesta como un todo continuo. Cuando intentas capturarla con palabras y esquemas mentales, se escapa. Es como intentar medir el océano con una taza. La lógica describe superficies, pero no toca los cimientos de la experiencia. Y cuanto más insistes, más distante parece volverse. Quizás notes esto al intentar explicar sentimientos profundos o estados internos. Ninguna explicación racional puede transmitir con precisión lo que se siente al experimentar amor, presencia o silencio interior. Quizás lo entiendas intelectualmente, pero se omite algo esencial. Esto sucede porque la razón opera después de la experiencia, nunca antes. Comenta sobre lo que ya ha sucedido, pero no crea un contacto directo con la realidad. Hay una dimensión de la vida que solo se puede vivir, no pensar en ella. El problema surge cuando crees que solo lo que se puede explicar lógicamente es real. Esta creencia limita la percepción y transforma la razón en un filtro limitante. Empiezas a rechazar todo lo que no encaja en las fórmulas mentales. Pero la existencia no le pidió permiso a la lógica para ocurrir. Simplemente ocurre, independientemente de si puedes explicarlo o no. Cuando aceptas esto, la necesidad de comprenderlo todo comienza a disminuir. Reconocer los límites de la razón no significa abandonarla, sino colocarla en su justo lugar. Sigues usando el pensamiento para orientarte en el mundo, pero dejas de exigirle que explique el misterio de la vida. En este espacio, algo se expande.
Empiezas a darte cuenta de que una comprensión más profunda no proviene de acumular respuestas, sino de la apertura a la experiencia directa. Y cuanto menos intenta controlar la mente, más simple y clara se revela la realidad. En algún momento de tu observación interna, empiezas a notar algo inesperado, la idea del yo no es tan firme como siempre parecía. Lo que llamas tú mismo empieza a resultar extraño cuando lo observas con calma. Surgen pensamientos, surgen emociones, se toman decisiones, pero cuando intentas encontrar ese yo que lo controla todo, no se revela con claridad. Hay experiencias sucediendo, pero no hay un centro sólido que las controle. Este proceso no ocurre de forma abrupta ni aterradora, es silencioso. No dejas de existir, y nada deja de funcionar. Tu vida continúa con normalidad, hablas, trabajas, te mueves, reaccionas. La diferencia es que la sensación de ser un personaje fijo comienza a debilitarse. Poco a poco, te das cuenta de que el yo era más una idea creada por la mente que algo real y permanente. Una identificación, no una esencia. Al principio, esto puede causar incomodidad. La mente asocia el yo con seguridad, control y supervivencia. Entonces surge la pregunta, si no hay un yo fijo, ¿quién experimenta todo esto? Pero pronto se hace evidente que la vida continúa su curso. La conciencia permanece presente, quizás incluso más clara. Te das cuenta de que no es el yo lo que sustenta la vida sucede antes de esa idea. Cuando esta identificación empieza a desvanecerse, gran parte de la tensión interna también disminuye. Ya no sientes tanta necesidad de defenderte, de mostrar tu valía ni compararte. Las situaciones externas pierden parte de su impacto emocional. No porque te vuelvas frío, sino porque ya no existe una imagen rígida de amenaza constante. La experiencia se vuelve más ligera, más directa, menos cargada de juicios. Lo más importante es comprender que nada esencial se pierde cuando la idea del yo se debilita. Al contrario, algo se abre. Hay más espacio, más presencia y menos conflicto interno. Empiezas a vivir con menos carga mental. La vida ya no necesita explicaciones a cada instante. Simplemente sucede y te das cuenta de que siempre has estado aquí, incluso antes de decir yo. En algún momento, empiezas a darte cuenta de que has pasado toda tu vida buscando un significado ya establecido, algo escondido en algún lugar esperando ser descubierto. Te han hecho creer que la vida ya tiene un significado definido y que tu función es encontrarlo cuanto antes. Pero cuanto más buscas, más lejos parece estar. Esta frustración surge porque quizás el error reside en la búsqueda misma. El significado puede no ser algo que encuentres, sino algo que construyes a medida que transcurre la vida. Cuando observas con honestidad, te das cuenta de que nada en la existencia apunta a un significado fijo y universal. El mundo no ofrece respuestas predefinidas. Los eventos no vienen con explicaciones predefinidas. Las situaciones simplemente surgen. Es tu mente la que intenta organizar todo dentro de una narrativa, diciendo que es importante, que vale la pena, que tiene sentido. Esto demuestra que el significado no reside en los hechos en sí, sino en la interpretación que haces de ellos. Esta constatación es incómoda porque elimina un peso externo, pero impone una responsabilidad interna. Si no se da un significado, no hay garantía de estar en el camino correcto. No hay un guión invisible que guíe tus decisiones. Esto es aterrador porque el vacío de significado parece, a primera vista, una carencia o ausencia. Pero este vacío no es un agujero, es un espacio abierto. Un espacio donde se puede crear algo, no solo seguirlo. Cuando comprendes que se crea significado, tu relación con la vida cambia. Cada decisión se vuelve menos sobre la perfección y más sobre la autenticidad. Ya no vives intentando cumplir una misión misteriosa, sino respondiendo a lo que la vida te pide en el momento presente. El valor de las experiencias deja de depender de un gran propósito futuro y comienza a existir en el acto mismo de vivir. Lo simple cobra profundidad porque no necesita justificar su existencia. La verdad más incómoda, en la práctica, se transforma en libertad. Si no encuentras el significado, no estás atrás ni perdido. Estás en pleno proceso de creación.
La vida deja de ser una pregunta que exige respuesta y se convierte en un campo de experiencias en constante construcción. Y cuando aceptas esto, la presión disminuye. Dejas de buscar afuera y empiezas a darte cuenta de que el significado nace de cómo vives, sientes, eliges y te relacionas con lo que sucede ahora. Cuando estas verdades empiezan a conectar en tu interior, algo cambia definitivamente. No es como aprender nueva información, es como cambiar la perspectiva desde la que observas la vida. La realidad deja de parecer algo que te perjudica o que está fuera de tu alcance. Empiezas a darte cuenta de que tu forma de vivir no solo depende de lo que sucede, sino de cómo interpretas, reaccionas y te relacionas con cada experiencia. La vida exterior puede seguir pareciendo similar, pero tu forma de vivir interior se transforma. Empiezas a actuar con menos automatismo. Antes de reaccionar, hay un pequeño espacio de conciencia. En ese espacio, notas cómo surgen los pensamientos, cómo van y vienen las emociones, cómo los impulsos intentan tomar el control. Esta simple conciencia lo cambia todo. Dejas de vivir en constante modo de defensa. Las situaciones dejan de ser enfrentadas como batallas personales y empiezan a verse como movimientos naturales de la experiencia. La vida se vuelve menos pesada porque dejas de cargar con tanto de tu propia identidad en cada acontecimiento. Las relaciones también cambian profundamente. Dejas de esperar que la otra persona complete algo que te faltaba. El apego excesivo disminuye, al igual que la necesidad de aprobación. Esto no crea distancia, crea presencia. Te vuelves más disponible, más atento, menos reactivo. Comprender que no existe un yo aislado hace que el encuentro con el otro sea más real y menos agobiado por expectativas invisibles. El contacto se vuelve más sencillo y genuino. El miedo al futuro pierde parte de su poder y el peso del pasado comienza a disolverse. Continúas planeando y recordando, pero ya no vives aprisionado por esas dimensiones. El presente se convierte en el verdadero lugar de la vida. No como un concepto hermoso, sino como una experiencia directa. Te das cuenta de que vivir es responder al momento, no luchar contra él ni escapar a la idea de un futuro mejor. Si este video te ha llamado la atención, dale a me gusta. Esto demuestra que este contenido es relevante para YouTube y, con un solo clic, me ayudas a difundir este mensaje a más personas. El punto de inflexión no consiste en convertirte en alguien diferente, sino en dejar de luchar por mantener la identidad que creías necesaria. Vives con más claridad, menos conflicto y más presencia. Estas verdades no prometen control absoluto ni felicidad constante, pero sí ofrecen algo más estable, lucidez. Y esta lucidez cambia silenciosamente tu forma de vivir, sentir, elegir y transitar la vida.